El Hospital San Juan de Dios de El Retiro trabaja diariamente por la salud de los guarceños. Ofrecemos servicios de salud con calidad humana, mejorando frecuentemente la calidad en la prestación de los servicios. Más que un centro asistencial, somos una entidad que piensa en tu bienestar integral. Como usuarios, ayudamos a fortalecer el servicio de salud. Con nuestros profesionales encuentras programas de promoción y prevención, atención especial a madres gestantes, primera infancia, programas de crecimiento, atención al joven y al adulto mayor. Somos un hospital con conciencia. En nuestras instalaciones encuentras un mundo de servicios que te evitan desplazamientos hacia otros municipios, toma de muestras y análisis de laboratorio, rayos X, entre otros. En el Hospital San Juan de Dios trabajamos a conciencia por su salud. En el Hospital con Conciencia te estamos esperando. Trabajamos por tu salud y bienestar integral. Bueno, buenas noches. Una vez más les damos la bienvenida a esta emisión del programa Salud para Todos. Recordemos que es un espacio que el Hospital San Juan de Dios tiene con el fin de estar un poco más cerca de la comunidad. El día de hoy nos acompaña la señora Sandra Janet Chacón. Ella es funcionaria del Hospital San Juan de Dios del Retiro. En este momento pues se desempeña en la parte administrativa. Claro que hoy vamos a tocar un tema muy diferente. Vamos a hablar un poquito de la parte de educación en diabetes. Entonces, ¿por qué Sandra es nuestra invitada? Porque Sandra es una persona que ya tiene 3 años de experiencia trabajando mucho con el tema de la enfermedad pues, de la diabetes, estando muy en contacto con los pacientes diabéticos. Ella tuvo una motivación personal, lo cual la llevó a estudiar y a indagar e investigar mucho sobre el tema. Y ya en este momento, hace un año, ya fue certificada formalmente como educadora en diabetes. Ella recibió la capacitación en Bogotá y entonces por eso ella es quien nos acompaña. Entonces el día de hoy, para redondear, es la parte de educación en diabetes. Sandra, bienvenida y buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias, jefe. Muy contenta de estar acá para compartir este espacio con ustedes, teniendo en cuenta que me preocupa mucho el crecimiento tan grande que hay con esta condición en el Retiro. Digo condición porque no, o sea, me enseñaron mucho en Bogotá que no son pacientes diabéticos, son personas que viven con diabetes. No es la enfermedad la que tiene que manejar sus vidas, son ellos los que deben de aprender a controlar esta condición. Entonces empecemos como desde ahí. Bueno, les queremos recordar también que la línea telefónica con la que se pueden comunicar con nosotros es al número 541-1729. La idea es que participen, que si tienen algún aporte para hacer o tienen alguna duda, pues entonces este es el espacio pues como para que pronto estén con nosotros participando del programa. Bueno, es importante pues como lo decía Sandra ahorita, decir por qué escogimos el tema pues de la parte de educación en diabetes. La diabetes es una enfermedad que últimamente ha estado en aumento, o sea, cada vez hay más personas diagnosticadas con esta enfermedad. En el hospital en este momento tenemos aproximadamente alrededor de 287 pacientes diagnosticados que están en el programa de diabetes, pero con seguridad sabemos que hay mucha gente que todavía no tiene el diagnóstico, ¿cierto? Que pueden tener la enfermedad, pero todavía no ha sido, por algún motivo no ha sido pues diagnosticado. Entonces, 2 objetivos grandes pues como el día de hoy es, primero, dejarle claro a la comunidad cuáles son esos signos y síntomas que lo llevan a pensar o que pueden ser indicativos de que el paciente está sufriendo diabetes. Y segundo, ya al paciente que es diabético, entonces quedar como un poquito claro toda esta parte educativa, que es un pilar fundamental en el tratamiento o en el control mejor, el manejo de la enfermedad. Bueno, Sandra, para empezar, contémosles un poquito pues como a los televidentes qué es la diabetes. Bueno, primero, jefe, le hago un aporte
a la estadística que usted tiene. Usted tiene 280 y algo de casos pues, que están en este momento en control en el hospital, pero el Retiro puede contar en este momento con más o menos unos 2.500 pacientes con diabetes. Muchas personas no tienen la IPS acá en el hospital y muchas otras ni siquiera acuden a un tratamiento, pero saben que tienen la condición, porque con muchas personas he tenido la oportunidad pues, de estar en contacto y le dicen a uno, bueno, empecemos. Entonces, la diabetes es una alteración en nuestro organismo que origina la acumulación excesiva de glucosa en la sangre. O sea, tu sangre se vuelve dulcecita, pues por decirlo de alguna forma. ¿Qué es la glucosa? Los seres humanos funcionamos con energía, como los carros que necesitan pues, el combustible para vivir. Necesitamos energía para respirar, energía para hablar, energía para caminar, todo es energía. Cuando comemos y llega la comida pues, al estómago, se hace el proceso digestivo. Unas partículas de estas se convierten en glucosa, que son las que pasan a la sangre y van a los órganos para darnos toda esta energía. Cuando ya se presentan problemas de diabetes, ya directos pues, que se dan en el páncreas, ahorita les explico esta parte, ya empieza la dificultad de la sangre para transportar esta glucosa a los órganos, y esto es lo que hace que empiece, o sea, que los órganos se deshidraten. Entonces ahí es donde comienza la diabetes. Esto es en sí la diabetes. Bueno, hay dos tipos de diabetes, ¿cierto? Tenemos dos tipos de diabetes. Tres, jefe. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional. Ah, sí, bueno, sí. Gestacional es porque se da en el periodo de la gestación, del embarazo, ¿cierto? Pero generalmente es solo por ese tiempo. Exacto. Entonces, hagamos como un poquito la diferencia de qué es diabetes tipo 1, qué es diabetes tipo 2. Ya dijimos que la gestacional es la que se presenta en el embarazo, durante el embarazo. Sí. Bueno, a ver, el organismo es un conjunto de órganos que interactúan armónicamente, ¿cierto? Entonces tenemos muchos órganos, los ojos, el corazón, todos conocemos muchos. La mayoría de las personas a veces le damos poca importancia al páncreas. El páncreas es más o menos del tamaño de la palma de tu mano y está debajo del estómago. Pues resulta que en el páncreas se hace una función muy importante porque es el que suelta, por decirlo de alguna manera, la insulina. Produce la insulina. Produce la insulina. Entonces, esta insulina es la que necesitamos. A ver, para llegar la energía, como les estaba diciendo ahorita, a cada uno de los órganos, necesitamos como un carrito que la transporte y una llavecita que abra cada uno de esos órganos para que la glucosa entre en las cantidades normales y que se necesitan para el correcto funcionamiento pues, del cuerpo y de los órganos. Resulta que en la diabetes tipo 1, de un momento a otro, por algo pues, que no conocemos, que no se conoce pues, muy precisamente por qué da, el cuerpo tiene un mecanismo de defensa que todos conocemos, que es el sistema inmune, que reacciona cuando tenemos una gripa, una infección, cualquier tipo pues, de enfermedad. Por error, este sistema inmune ataca las células beta del páncreas. Entonces, ya el páncreas no puede producir insulina. Aquí es donde se diagnostica inmediatamente la diabetes mellitus o diabetes 1, que da generalmente en los niños y en los adolescentes pues, y personas muy jóvenes. Generalmente pues, la 1 se da así. Se supone que son casos muy lejanos pues, y muy pocos, pero últimamente a mí me preocupa mucho que acá en el Retiro y a las partes donde he ido, incluso cuando vamos a las farmacias a reclamar los medicamentos, se preocupan mucho, porque acá en el Retiro tenemos más o menos 17 casos de diabetes tipo 1 pues ya identificados. Ya son muchos. Muchísimos. Por ejemplo, en Bogotá me decían que eso no podía ser así, o sea, en la Asociación Colombiana me decían que era imposible, pues que cómo iban a haber 17 acá. Pero los hay, o sea, ahí están plenamente identificados. ¿Y esos son los diagnosticados? Sí. No sabemos cuántas personas o niños Sí, incluso. o personas que acá que viven de otros lados y ni siquiera pues tiene uno como el contacto con ellos, pero en este momento los que tenemos identificados en el Hospital San Juan de Dios, aunque no todos tienen pues la IPS ahí. Bueno, entonces en el caso de estos pacientes diabéticos tipo 1, de una vez empiezan a requerir la insulina, pues se vuelven insulinorequirientes, porque ellos ya no producen insulina, o si la producen por 1 o 2 años en muy pocas cantidades. Los signos de alarma,
es muy difícil no darse cuenta pues que un niño está debutando con diabetes, porque inicialmente empiezan con mucha sed, mucha orinadera, bajan excesivamente de peso, les dan muchos mareos, dolor de cabeza, o sea, cambia su estado de ánimo totalmente. Generalmente necesitan de una hospitalización con el diagnóstico, porque hay que iniciarles pues toda la terapia para no dejar que lleguen pues a una cetoacidosis. Generalmente deben estar hospitalizados porque obvio, las familias no tenemos ningún conocimiento, no sabemos, nunca nos hemos imaginado que siquiera nos vaya a tocar pues alguno de nosotros. Entonces necesitan esto. La diferencia con la diabetes tipo 2 es que son pacientes, acá en Antioquia no se da tanto, en Colombia la diabetes tipo 2 en niños, pero también se está dando por los malos hábitos alimenticios, sobre todo niños muy obesos, niños que sus hábitos alimenticios pues no son para nada buenos, mucha comida chatarra, eso, pero sí los hay. Pero generalmente se da en las personas adultas. No es tan fácil de diagnosticar como la diabetes tipo 1, porque de pronto los signos de alarma no son tan notorios. Hay personas que pueden tener diabetes hace muchos años, lo que hace más difícil la situación, porque si no se detecta a tiempo, ya puede estar causando muchísimos daños pues en la vida de estas personas. Los signos de alarma pues del tipo 2 son los mismos, o sea, pero como le digo, jefe, no son tan notorios, a veces la gente pasa como desapercibidos. No son tan agresivos como el diabetes tipo 1 y sobre todo que se están presentando en personas jóvenes o niños, entonces llaman más la atención. O sea, los niveles de glucosa de una persona que está sana deben de estar más o menos entre 70 y 120 en ayunas, pues, o sea, antes de comer. Ya cuando una persona registra de 126 en adelante, ya se presume que hay una diabetes, sobre todo tipo 2. Cuando es tipo 1, casi nunca te va a salir pues en 126, sino que de una vez ya está disparado. Cuando nos damos cuenta ya está disparado. Bueno, hay que aclarar también que la diabetes es una enfermedad crónica, o sea, el paciente que empieza a sufrirla es el paciente que ya tiene el diagnóstico y ya va a vivir el resto de sus días pues, con el diagnóstico. Porque hay gente que dice, pero es que cuando dejar de tomar esas pastillas, pero es que cuando dejar de aplicarme la insulina, es muy difícil que un paciente ya diagnosticado retroceda, o sea, que decir que va a volver a ser sano y que no va a tener diabetes, difícilmente, es una enfermedad crónica, no es una enfermedad contagiosa, no es una enfermedad curable, pero es una enfermedad que se controla y se maneja. Ese es el objetivo grande con la diabetes, que la idea es que el paciente conozca y aprenda a manejar su enfermedad de tal forma que logre el control de ella. Logrando el control de la enfermedad o de la condición, como lo decía ahorita Sandra, el paciente puede tener una buena calidad de vida. Y sobre todo eso, jefe, la aceptación. O sea, cuando el paciente acepta y busca de todas formas la ayuda, porque todos no sabemos cómo funciona y al principio de todas maneras llega a ser muy tedioso, llega a ser muy difícil, pero no podemos dejar que se convierta en una carga imposible de sobrellevar pues. Esto de todas maneras afecta a muchísimas familias, o sea, no somos solos, no somos los únicos, no es una enfermedad de la que nos tengamos que esconder, como dijo la jefe, no es contagiosa, no es curable, no es la diabetes tipo 1, no se puede prevenir, o sea, no da, ojo, no da de comer dulces, que todos los papás siempre pensamos que les va a dar a los niños porque comen dulces, no da por ningún alimento, o sea, no se sabe por qué, se dice que hay mucho factor hereditario, factor genético, o sea, tenemos, pero no se sabe a ciencia cierta por qué, no es un castigo, pero nos toca de todas maneras. Es difícil predecir pues que alguien lo va a sufrir o que un niño lo va a sufrir. Es cuando se presenta la sintomatología que uno la sospecha, pero es muy difícil predecirla. Es muy difícil predecirlo y de todas maneras, o sea, como dicen por ahí, al que le tocó y ya no queda más que asumir las cosas, no pensar, por favor, si a alguien le llega a tocar esto, sobre todo no pensar que si voy donde un brujo, donde una señora que sabe que con unas bebidas, que no va a necesitar nada de esto, muchas personas, muchos niños, no acá en el retiro, pero han perdido la vida de esta forma, o sea, una vez que se necesita la insulina, se necesita. También es un mito de que nos vamos a quedar ciegos porque nos aplicamos la insulina, que nos vamos a volver impotentes, no, todas estas cosas dan esa raíz del mal control de la diabetes, de la misma todo lo enfermedad. contrario, por no tener el buen control. Entonces,
es una enfermedad controlable. Si queremos tener una calidad muy buena de vida, podemos vivir con diabetes como una persona no normal, sino hacer las mismas actividades que hace la gente, porque seguimos siendo normales aunque tengamos diabetes. Bueno, Sandra, entonces, antes de continuar, le queremos recordar pues a todos los televidentes que se pueden comunicar con nosotros, pueden participar en el programa. La línea es el 541-1729. Muy rico pues que se animen de pronto a participar. Bueno, vamos a hablar ahora sí, hay 4 pilares fundamentales pues en el manejo de la diabetes como tal, que los 4 tienen la misma importancia, no es uno más importante que el otro, ¿cierto? Sí. A veces le damos más relevancia a uno, creemos que el otro no es tan interesante. Son 4 pilares fundamentales. Primero, el tratamiento farmacológico, ¿cierto? Sí. En segundo lugar está los estilos de vida saludable, que incluye la alimentación y la parte del ejercicio y la educación definitivamente, ¿cierto? Entonces, empecemos como a detallar un poquito la importancia de cada uno. Con estos 4 aspectos el paciente puede lograr un control de la enfermedad y puede tener calidad de vida. Entonces, empecemos a hablar un poquito, Sandra, de la parte farmacológica, o sea, la importancia de que el paciente tenga una buena adherencia al tratamiento que le ordene. Sí, jefe, a ver. La parte farmacológica incluye los medicamentos, pues en el caso de los tipo 2 que muchos utilizan, o pastillas o insulina también en muchos casos. Los tipo 1 siempre será insulina desde el principio. Pero aparte de esto también son las glucometrías, o sea, no podemos tener pacientes viviendo con diabetes que no sepan cómo están controlando sus niveles de glucosa. O sea, las personas a veces le tienen mucho miedo pues al chuzoncito, que no es tampoco muy bueno, pero que es una cosa de la que de todas maneras nos acostumbramos. De todas maneras nos acostumbramos con eso y eso nos va a decir más o menos y le va a dar muy buen margen al médico de poderle corregir la aplicación del medicamento. O sea, los pacientes están yendo a controles, pero no están llevando sus glucometrías. Eso es importante, Sandra, importantísimo, porque ya está dentro del POS. O sea, sí, la EPS tiene la obligación de entregarle al paciente diabético el glucómetro, las tirillas y las lancetas, o sea, todo lo que se requiere para hacer ese control domiciliario, el control que el paciente tiene que aprender a realizarse. Los pacientes no tienen que ir hasta el hospital para que le hagan una glucometría. O sea, la idea es que el paciente en su casa se la haga y se controle, ¿cierto? Sí. Entonces, es un derecho, o sea, ustedes tienen todo el derecho a exigirlo, a reclamarlo, porque la EPS que tengan, cualquiera que sea, tiene la obligación de entregárselo, pero la idea es que lo utilicen. Ahí yo hago como un paréntesis como para hacerles la invitación, o sea, a veces es difícil y a veces cuando entregan estos insumos, la explicación que les dan de cómo utilizarlos es muy rápida, es muy ligera. O no se da. O simplemente no se lo entregan, dando. exacto, y no se explica cómo es la utilización. Acérquense al hospital, acérquense, que sea Sandra, sea una de las enfermeras o alguien, pues entonces miramos cómo es el funcionamiento del equipo, hacemos la pruebita ahí con el paciente, venga pues hágalo usted, para que sepa cómo se la tiene que hacer en la casa, porque la idea es que se utilice. Es muy valiosa la información cuando el paciente llega al control o llega a la consulta de diabetes y nos entrega el registro de cómo han estado las glucometrías en la casa. Es muy valioso para que el médico defina conducta, para que sepa cómo debe, si el tratamiento debe ser igual, se debe modificar, pero entonces a veces no estamos utilizando este insumo tan importante que nos están dando, pues les están dando, o simplemente no lo toman, o si lo toman no lo llevan. Entonces es como la invitación pues que cuando se les da, jefe, como usted decía, no se les explica, y fuera de eso, lo mínimo que es, o sea, el aparatico, hay que cuadrarle pues la fecha y la hora. La mayoría de los pacientes hay que configurarlo, ni siquiera se toman el trabajo de anotar el registro, entonces le llevan al médico y le entregan el glucómetro. Ah, mire, y el médico empieza a mirar y como no tiene ni horas verdaderas ni fechas o a veces no tiene nada, entonces el médico no puede hacer absolutamente nada. Como otro aviso parroquial también, en el hospital en este momento para los usuarios de Alianza se está entregando el glucómetro para todos los pacientes que viven con diabetes, tipo 1 o tipo 2, porque es muy importante que los tipo 2 también tengan sus registros. Llega el momento en que de pronto necesitan o mermarle el medicamento o pasarlos a insulina, pero si no saben cómo están funcionando las glucometrías es muy difícil y ahí es donde les coge mucha ventaja esta condición. También los segundos jueves de cada mes a las 3 de la tarde
estamos invitando para hacer como un grupo de apoyo para que tengamos todos estos temitas que de pronto en un espacio como estos se nos dificulta y es muy corto porque es un tema demasiado amplio y muy individual, o sea, cada persona tiene unas necesidades diferentes, unas dificultades muy diferentes a todos, pues que no se pueden como manejar desde acá, pero en grupos de pronto de apoyo entre todos podemos formar una buena red que nos colaboremos, para los que a veces les queda muy difícil de pronto conseguir los insumos, se les dice cómo, a veces se varan simplemente porque los devuelven por una fórmula y ya nosotros sabemos cómo podemos solucionar estos problemitas. Entonces es muy bueno que nos acompañaran a partir de o sea, de hoy en 8, todos los segundos jueves a las 3 de la tarde en el auditorio del hospital. También es importante, Sandra, como vos lo decías ahorita, o sea, el paciente diabético debe aprender a manejar su enfermedad, ¿cierto? La condición que tiene, pero a estos encuentros educativos, pues a los que Sandra nos está invitando, es importante también que hay pacientes como los niños o pacientes ya de mayor edad, a veces se les dificulta un poquito esta información que se les da, entonces si el acompañante, o sea, si la persona cuidadora, lo ideal es que también participe, también vaya Lo que pasa, a los jefe, encuentros. es que estas reuniones, idealmente, a ver, cuando hay una persona viviendo con diabetes en una familia, es toda la familia la que se debe requiere la educación. Porque el mensaje de la diabetes es autocontrol, o sea, definitivamente no puede ser asistencialismo. De todas maneras es el paciente el que debe tomarse su medicamento, aplicárselo, pero la familia debemos de estar enteradas cómo son sus glucometrías, en ayudarles a conseguir pues, los insumos en el caso de los niños y de las personas mayores. Necesitamos aprender sobre la condición porque esto lleva todo un entorno familiar. Por ejemplo, en la cuestión de la comida, todos debemos empezar a adoptar hábitos saludables de alimentación y no es dejar de comer, no es comprar otras comidas extrañas. También podemos comer de todo lo que hay en la casa, es aprender a comer. Sabemos que las personas con diabetes tienen que evitar todos los azúcares simples, o sea, azúcar, miel, agua panela, todas estas cosas, evitarlas al máximo. Pero por ahí derecho la familia también puede aprender a comer a raíz de este evento. Ajá. Bueno, de todas maneras, pues a veces el tiempo es cortico para abarcar un tema de donde todavía hay mucha tela por cortar. Todavía hay mucha tela por cortar y pues a veces nos quedamos un poquito cortos. La idea es que más adelante programemos una nueva emisión para darle pues como un mayor cubrimiento al tema, pero ya hoy finalizando entonces puntual, la invitación queda entonces, Sandra, para el próximo jueves, ¿a qué horas? A las 3 de la tarde, en el auditorio del hospital. Es para todos los pacientes que tengan el diagnóstico, independiente de la seguridad social que tengan, no importa. Es más, así ni siquiera tengan la IPS en el hospital. Así ni siquiera el hospital sea su IPS de atención, no importa, pero tiene la condición, tiene la patología en la casa, no importa. Entonces pueden acercarse igual, porque la idea es hacer esto como unos encuentros educativos donde se pueden aclarar dudas. Y si no están, pues si por algún motivo no pueden asistir a esta charla o a este encuentro educativo, pues entonces también en el momento en que tengan alguna duda, en el momento en que tengan alguna dificultad, acérquense entonces al hospital, que de pronto allá se le puede dar pues de una forma más personalizada la información, ¿cierto? Sí. Jefe, también aprovechamos para invitar este próximo sábado 4 de julio a las 10 de la mañana a todas las personas que nos quieran acompañar para la conformación de alianza de usuarios del hospital. Con esto ayudamos a mejorar mucho, que a veces estamos inconformes con muchas de las cosas que pasan allá, entonces unámonos a la conformación de esta alianza para que juntos mejoremos todo el sistema. Y la prestación del servicio, entonces la invitación pues queda abierta para toda la comunidad. A Sandra, mil y mil gracias pues por acompañarnos. Como le decía, yo sé que falta mucho por decir, hay mucho en que educar pues con el tema de diabetes, pero bueno, para eso son estos espacios, para llevar un poquito la información a la comunidad y por lo menos dejar la duda. Entonces, dejar la motivación para que si las cosas no quedaron suficientemente claras, se acerquen entonces al hospital. Bueno, jefe, muchas gracias. De todas maneras, estaré atenta si me vuelven a invitar al programa o a todas las personas que de alguna manera piensen que requieren
de la información que les puedo dar. Con mucho gusto en el hospital me pueden ubicar y ya concretaremos una citica o algo para poderles colaborar. Muchas gracias. Bueno, todos gracias. El Hospital San Juan de Dios de El Retiro trabaja diariamente por la salud de los guarceños. Ofrecemos servicios de salud con calidad humana. Mejorando frecuentemente la calidad en la prestación de los servicios. Más que un centro asistencial, somos una entidad que piensa en tu bienestar integral. Como usuarios, ayudamos a fortalecer el servicio de salud. Con nuestros profesionales encuentras programas de promoción y prevención, atención especial a madres gestantes, primera infancia, programas de crecimiento, atención al joven y al adulto mayor. Somos un hospital con conciencia. En nuestras instalaciones encuentras un mundo de servicios que te evitan desplazamientos hacia otros municipios, toma de muestras y análisis de laboratorio, rayos X, entre otros. En el Hospital San Juan de Dios trabajamos a conciencia por su salud. En el Hospital con Conciencia te estamos esperando. Trabajamos por tu salud y bienestar integral.